Bien, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos en The Tonight Physio Show, como siempre, aquí acompañado de mi colega y amigo Andrés Logroño y algunos fisioterapeutas. Andrés, cuéntanos de qué vamos a conversar el día de hoy. Hola Carlitos, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Como les decía, realmente es grato, ya se les extrañaba hacer esto todos los miércoles. Hoy tenemos un Zoom bastante interesante en donde vamos a hablar qué pasó con la parte universitaria en fisioterapia, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de pregrado y posgrado después de la pandemia. Y bueno, y vamos a aclarar otros términos más que están medios confusos ahí. Y bueno, y vamos a escucharles también a ustedes si tienen algo que compartirnos, algo que contarnos. Pero esto va a estar bastante interesante. La idea es que se arme una buena discusión, una buena opinión. Y Hoy nada, quieres todo el hacer pleito, crecimiento de la fisioterapia. todo quieres hacer problemas. De una No. discusión. Discusión Vamos en a el sentido conversar, bueno, que se a cree, que se conversar. conozca. Ya vamos a ver lo que pasa. Bueno, entonces, como todos saben aquí, hemos estado viviendo una pandemia, por si acaso no se han enterado. ¿Ya? Esto empezó desde el 2020 y obviamente el mundo se paralizó por un momento y después comenzó a poco a activarse. Y obviamente la gente que estaba queriendo entrar a la universidad o ya en la universidad no podían parar y obviamente las universidades tampoco podían dejar de tener ese ingreso, ¿no? Entonces, como sea, se organizaron para comenzar a recibir las clases. Así Y, es. y bueno, se graduaron, para ser exactos, 4 promociones, podríamos, bueno, Más o menos, ajá. dos, tres promociones cuando estábamos en pleno pico de pandemia, cuando estábamos con este tema de las restricciones y los semáforos, y bueno, la gente se sigue graduando ahora, ¿no? Así es, así Eh, es. entonces, tener en el currículum tal vez que te graduaste en el 2020 al 2022 va a ser como una red flag de hay que prestar un poquito más Qué malo. atención a esta persona. Y no se lo digo en el tema de fisioterapia, creo que en todas las carreras hay que doble pensar bien si es que se contrata a esas personas por los distintos vacíos, porque como ya lo hablamos en una ocasión pasada, nadie estaba preparado para una pandemia. El tema de la virtualidad, para los que han estudiado de manera online, saben que permite ser bastante fácil la pasada de los cursos, ¿no? El Ujú, tema de ujú. copiarse, el tema de tener aquí la pantalla abierta con más información, el tema de Así es, quedarse así es. dormido y solo conectar la cámara y poner una foto. Entonces, ¿qué tan comprometido viene a ser el Claro. Pero estudiante tú hacia crees, esto? Carlitos, y bueno, y gente acá, tú crees, Carlitos, o sea, yo supongo que tiene cosas buenas la virtualidad también, Correcto. pero ¿crees que en términos generales pesó más al lado negativo, hablando de la educación y la formación, ¿no? Pesó más el lado negativo en esta pandemia para la formación de los chicos que ahora obviamente ya muchos son colegas. Yo creo que en nuestra carrera, ¿ya? La parte práctica, de la parte de las pasantías, es sumamente importante, ¿ya? Ujú, Para ujú. bien o mal, o sea, bien o mal vayas al hospital a solo conectar la máquina, por lo Así menos ya solo estás, vayas a desayunar con los profes, dices tú. exactamente, bien o mal, ya en ese momento estás viendo pacientes, estás viendo Así cómo es, es el así es. ambiente. Así no estás haciendo nada más que desayunar o conectar las compresas, poner, sacar compresas, ya estás viendo cómo es el ambiente, ¿no? Ujú, Y ujú, eso ujú. sí se perdieron las personas que estuvieron estudiando en esta época, ¿ya? Por otro lado, ya de por sí nuestra carrera y nuestra formación de pregrado, sabemos que tiene bastantes vacíos, Ujú, solo ujú. en su malla, ¿no? No, pero ya tenemos terapia ancestral en algunas, entonces eso No, ya, qué buena. ya empieza a formar. Carlos, Entonces, vamos, no todo es malo, weón. oh, terapia ancestral, vamos a lanzar, yo quiero lanzar rayos por las manos, pues es que tengo terapias ancestrales, A ¿ya? ver, hay varios temas, ¿no? Pero eso, o sea, hay varios temas y creo que hay que ir ordenándonos y claro, gente, para que ustedes también lo sepan y se vaya justamente esto, ¿no? O sea, de ir entendiendo primero que
hay mucha preocupación. Y luego que, claro, si es una crítica, es una discusión, son temas que todo el mundo sabe y no los hablan, pero y después es el de generar ideas también, ¿no? Para Correcto. por lo menos tener soluciones a corto plazo, ya, tal vez no a nivel universitario, porque es muy complejo, porque el sistema está roto, qué sé yo, por un millón de cosas, pero sí que puedes generar soluciones prácticas si tú fuiste un estudiante o ahora eres un profesional que te tocó pasar mitad de la carrera atrás de una computadora. Entonces, hay temas también que vamos a hablar, como por ejemplo, a ver, antes de que sigamos hablando, yo quiero aclarar algo para que la gente lo tenga claro acá. Todo lo que hemos estado hablando ahora y lo que se vamos a seguir hablando con Carlos y ustedes, por favor, primero sigue siendo una opinión. O sea, hay que Claro, entender eso. Sigue siendo una opinión, no es una verdad. Son puntos de vista en base a lo que hemos visto, en base a lo que se sabe y en base, obviamente, a lo que ha pasado. Ahora, ¿qué pasó en pregrado a nivel pandemia, a nivel universitario? Creo que esto, yo pensaba que esto pasaba en fisioterapia primero porque tenía ese sesgo por ser fisioterapeuta, pero luego fui hablando con mucha gente que estudiaba otras cosas y bueno, esto pasó, o sea, a lo menos en las carreras, en las universidades privadas, muchísima gente se retiró. Muchísima gente se retiró de las carreras y muchísima gente ya no entró a estudiar tampoco. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Súper simple, por una crisis económica. correcto. Ahora, estas crisis económicas, como todo negocio, ¿ya? Hay que intentar solventarlas. O sea, Carlos, O yo sea, te la digo a ti, universidad. ajá, exactamente, yo te digo a ti, Carlos, tú eres el dueño de Universidad Patito. Y de pronto del 100% de estudiantes que percibías cada semestre en fisioterapia, Tuvo una ahora reducción. tienes el 20%. ¿Qué Claro. opciones vas a buscar tú? ¿Qué opciones voy a buscar yo? O sea, uno, el tema de reducción de gastos operativos, que eso es una de ¿Ya? las ventajas que mencionamos con el tema de la pandemia, ¿ya? Una de las ventajas que nos dio la pandemia es que nos dimos cuenta que podemos no tener una infraestructura tan grande y abarcar grandes personas. Ujú, Tenemos el tema del gasto operativo, el tema de transporte, va a reducirse también. Eso sí lo ujú, vemos desde un negocio, ujú, ¿ya? ujú, ujú. Que obviamente todo esto, cualquier dueño de negocio tiene que haberlo considerado en base a lo que estábamos viendo. Ahora, en el tema de educación, si es que tienes una reducción, obviamente los sueldos a los profesores se redujeron porque no había ingresos, pero el tema del mantenimiento que le tienes que dar a sistemas temas de limpieza, temas de aseo, control de agua, temas de gastos de luz energética, también te genera un ahorro porque no estás viendo. Ujú, Entonces, ujú, meternos ujú. como a esta parte del negocio es muy complejo porque hay muchas barreras, pero entiendo que tienen que seguir el negocio funcionando. Ahora, Así es. sabemos también que como no estás pagando luz, ni estás pagando agua, ni tienes que pagar tantos temas de mantenimiento, tienes algo de ingreso para invertir en lo más importante, que son tus profesores, que si tienen una computadora pueden dar clases, Ujú, ¿ya? ujú, ujú, ujú. Lo cual lamentablemente no fue así, porque en la gran mayoría de instituciones privadas existió esta reducción del sueldo hacia los profesores y se mantuvieron o aumentaron las horas porque tuvieron que liquidar a ciertas personas, a ciertas personas. Ujú, ujú, Entonces, ujú. si tienes un profesor insatisfecho con la paga, que le aumentan las horas, que está utilizando una computadora que posiblemente ni uno utilizaba de manera virtual, así como lo estamos haciendo ahora, Claro, esa es estamos otra generando cosa. un malestar, ¿ya? Entonces, eso por parte de la universidad, pero ahora por parte del estudiante, y nosotros, y yo creo que la gran mayoría de opinión se basa en la mayoría. Ujú, Obviamente van a haber casos excepcionales, y los que están aquí en este grupo son la viva ejemplificación de que si quieres aprender, te conectas y estudies, ¿ya? Porque aquí nadie está obligado en estar conectado, sin embargo, estamos conversando acerca de fisioterapia y hacia dónde va la carrera. Y lo hicimos ujú. durante toda la pandemia. Entonces, este tema de acceso a la información se facilitó y la interacción de debate que se debería tener en una universidad, en un curso, se lo tuvo constantemente. Pero Ujú, hay ujú. esta parte ya de cada uno de los estudiantes
que es me conecto y participo y escucho de verdad, o simplemente me conecto para cumplir la asistencia, Así es. que lamentablemente muchos vieron como excusa para solo pasar. Y entra el tema de por qué la gente estudia, ¿no? Para el título, para Claro, que sacar ya todo viene a ser eso. algo más personal eso, ¿no? Exactamente. Pero Ujú, ujú. en grandes rasgos, y nosotros, creo, Andrés y yo podemos hablar por experiencia, y aquí Diego no estaba comenzando, no estaba conversando, de que justo le tocó ser tutor de un estudiante. Nosotros estamos en constante interacción con estudiantes o con graduados en pandemia, y podemos ver cosas muy, muy básicas en deficiencia, ¿ya? Ujú, ujú, Como por ejemplo, yo en estos 2 años en pandemia he recibido algunos pasantes y es prácticamente enseñarles anatomía. ujú, O ujú, sea, explicarles biomecánica, que si que tú ya estás pensando en un estudiante, esperas que eso ya lo sepa. Y ojo, anatomía, biomecánica, biofísica, básicas, las fisiología, básicas. las básicas, no es una parte práctica, es conéctate a la computadora, escucha la Ujú, ujú, clase, lee e investiga, ujú, ¿ya? ujú. Entonces, ahí sí no entra la carta de que no tiene la práctica clínica de la pasantía, porque literalmente es conéctate y estudia. Entonces Sí, es, o sea, yo entiendo eso. No, no podemos medir, porque no se puede medir de manera objetiva, qué tan bueno es el estudiante que se graduó en pandemia. uh-huh, Creo que eso no podemos medir. Después también pienso que tampoco hay que ocultar los huecos que tiene la educación en general en correcto, fisioterapia. O sea, vamos, estos huecos de que no se sabía anatomía, de que los hay hace mucho tiempo. O sea, no es un tema, o esto como repito, esto es una opinión, o no es un tema de ahora. Tal vez ahora pueden haber deficiencias un poco más fuertes, creería, y así es cierto. o sea, Pero hay sí, huecos que han venido es verdad, desde hace mucho tiempo. O sea, no vamos a decir, o por lo menos yo, no voy a creer que las deficiencias que ahora tenemos en la educación, en fisioterapia, son por la pandemia. Vamos a ver, o sea, esto se viene desde hace mucho tiempo, pero creo yo que la mayor deficiencia en fisioterapia, sobre todo en los niveles últimos, esto es algo que más o menos yo lo he visto, es lo que tú hablabas, Carlito, es el contacto con la gente. O sea, brother, yo tengo y he recibido estudiantes de sexto, de séptimo, de octavo, que literal, o sea, primera vez no que vemos un pueden paciente, congeniar con un ser humano. Y sí, esto no es culpa del pobre estudiante, o sea, bueno, y dependerán los factores de la personalidad y un millón de claro, cosas más y los problemas que está pasando ese estudiante, como todos, pero realmente uno empieza a sociabilizar y creo que esa es una de las cosas básicas de nuestra profesión, porque adivinen algo, trabajamos con seres humanos vivos y que tienen dolor, lesión, que están yendo a donde ti porque confían y que tú nos puedas literal entablar una conversación. Cómo aún entonces piensas esperas trabajar? tratar, claro, y Entonces, eso ahí, es bien complejo, ¿no? definitivamente, entonces vamos poniendo como que en orden. Entonces, digamos que los que están en los últimos semestres, que ya les tocaban las pasantías y se graduaron en pandemia, digamos que ellos están justificados. Pero los que estaban recién entrando a las materias básicas, esos manes sí podían estudiar por online, anatomía, biomecánica y todas estas cuestiones. Ujú, ¿Podemos ujú. coincidir en eso? Sí, sí, sí. O sea, en eso sí. Ya, ya, claro. Pero ahora, como tú lo dices, y no es problema, obviamente está el factor personalidad, que yo sí creo que los fisioterapeutas en general tienen ciertos rasgos de personalidad, bueno, deberían tener ciertos rasgos de personalidad para servir hacia la persona que está en dolor, Totalmente, ¿ya? totalmente. Y Pero, esto que quede claro, o sea, independientemente si eres terapeuta, si no eres, si te dedicas a la parte respiratoria, claro, cardíaca, neurológica, porque, brother, estás trabajando con seres humanos, o sea, tienes que saber congeniar correcto, con seres humanos, simple. exacto, o sea, lo que siempre decimos, nosotros pasamos a convivir con el paciente, pero en los estudiantes que estuvieron en últimos semestres en pandemia, ya, así sea la pasantía buena o mala, es esta exposición constante a esa interacción, ¿ya? O sea, eso se les arrebató por completo porque estaban detrás de un computador. Ujú, ujú, Entonces, ujú. eso, perfecto, te graduaste, pero vas a ver a tu primer paciente desde cero. Y Así si es, no así tienes es. esas habilidades sociales, que en teoría las deberías
desarrollar en la vida y potenciar en la pasantía y en la práctica qué se puede esperar de cómo tratar a un paciente. Ahora, hay algo también que yo creo que hay que también darlo, es que las habilidades sociales y de comunicación, a lo menos yo pienso que son un constante aprendizaje. O sea, Correcto. por supuesto, yo hoy no me expreso igual que cuando tenía 21 años con mis pacientes, por supuesto. Y esto vas aprendiendo. Y de hecho, ¿te acuerdas que yo alguna vez les dije en algún en vivo a sí mismo, les dije, y bueno, y sigo aprendiendo, o sea, pero brother, si estás callado, no saludas, estás con cara de asustado, entonces, claro, es como, brother, como, y esto no sé si nos quitó la pandemia o no nos quitó, no lo sé, ya, pero como tú dices, creo que sí es cierto que la parte de interacción, sobre todo los últimos semestres, no la hubo. Y Claro, claro, y los pobres guambras, los pobres estudiantes tienen que salir directamente a esta interacción con el paciente en vivo. Y claro. esto, claro, también hay que ser un poco empático con ellos, o sea, ha sido bastante complejo. Correcto. Y el tema de no tener y lanzarlos desde cero ya a un paciente te limita, porque significa que no vas a poder entrar a trabajar de una, porque no deberías cometer esos errores o generar esa incomodidad por tu cuenta. O sea, y lo que les digo a los chicos ahora que tengo acá, es como que van a cometer errores, lo sé, pero por lo menos caigan bien. O Claro, sea, totalmente, no importa que se te fue la mano con un totalmente. ejercicio, que subcargaron un ejercicio, por lo menos caigan bien y que el paciente se lleven algo de una buena experiencia, que eso es lo que también nosotros damos como fisioterapeutas, una Así es, experiencia, ¿ya? así es. Pero tengo un paciente en particular que él es súper pilas, pero habilidades sociales, cero, Claro, ¿ya? claro. Entonces los Ahora, limita. van a haber casos excepcionales, ¿no? Ajá, que, ojo, ha ido desarrollando, ya ha mejorado, pero eso es con dejarlo solo con el paciente. Y que él se siente incómodo porque hay un silencio mientras el paciente está descansando y que el paciente se siente incómodo y como que alguien tiene que lanzar, oye, ¿y qué más? ¿Entiendes? Ajá, pero a eso es lo que voy. Con las pasantías en estos últimos semestres, esa exposición se le fue negada Claro. A y es ver, ahora, necesario. ¿qué tú crees y gente que ustedes creen? A ver, yo soy el dueño del negocio, brother. Ajá, ¿Ya? O sea, yo soy el dueño de la universidad. Primero, decirles que la cantidad de dinero que se genera desde más arriba, nosotros no tenemos ni idea. O sea, en serio, ni siquiera logramos dimensionar. ¿Ya? Teniendo en cuenta que yo soy el dueño del negocio y mi negocio veo que se está yendo a la quiebra, tienes varios aspectos. Tienes estrategias básicas. Disminuyo personal, disminuyo la calidad del producto, o sea, la educación, y bueno, y disminuyo personal, como te digo, y veo en qué más ahorrar. Punto. O sea, así de simple. ¿Para qué? Para que mi negocio siga sobreviviendo. ¿Ustedes creen que a las jerarquías universitarias esto les interesó? O sea, ¿les interesó mantener el negocio manteniendo la calidad de la educación? ¿Sí o no? ¿Ustedes claro, qué creen? Ah, y bueno, y ahí hablamos ya de fisioterapia también. ¿Ustedes claro. qué creen? O sea, pongan sí, no, si es que ustedes creen que si a la gente, a la gente A los, a la gente de a los arriba, dueños, a los a los dueños. dueños, realmente les interesó, oye, brother, estamos recibiendo 1,000 estudiantes y antes recibíamos 10,000. Carlos, yo te entiendo esto, pero a mí alguien me explicaba esto súper simple. Me decía, los ahorros que estás generando en agua, luz, teléfono, brother, es una moneda que se te cae al piso para ellos. O sea, pero de los 1,000 a los 100,000 que tenías, brother, hay un déficit de dinero que no tienes idea. O sea, es un déficit. O sea, tú me dices como, te pongo un ejemplo súper tonto, ¿no? Sí, sí. Ahorro $100, pero estoy perdiendo $1,000,000. Claro, obvio, obvio. Entonces es como, bueno, algo tengo que hacer. Entonces, creo yo que la gente está como en grosso acuerdo de que a las jerarquías universitarias no les interesó la educación, la Y nunca calidad les, de es educación. que, y esa es la otra cosa, nunca les ha interesado. Por eso es Ya, pero ahora, por ajá, primera vez en la exacto. vida,
les tocó sentir que en vez de tener 100 millones, me estoy inventando los números, Sí, que en vez de tener 100 millones de dólares tenían 90 y para ellos dijo, pucha, tener 1 millón menos es como Don Cangrejo, ¿cachai? ¿No? claro, Era una pérdida, no, o sea, pobres no se iban a quedar, pero era una pérdida súper loca para claro. ellos, o sea, era un déficit muy grande. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Y esto es que yo hablaba por interno y decía, brother, o sea, no sé si soy yo el que solo me doy cuenta o no les llama la atención que ahora les sale publicidad pagada de las universidades cuando eso no pasaba. O sea, en Facebook, en Instagram, te sale publicidad pagada de que vayas a estudiar una carrera en cualquier universidad, no estoy hablando ni siquiera de fisioterapia, como venga y estudie en la mejor universidad, ingeniería civil, y te sale pagada la publicidad. ¿Cuándo hacían eso las universidades? Claro. Entonces, claro, como vieron que no podían realmente generar esos ingresos, de pronto empiezan a aparecer más universidades de pregrado. ¿Te parece Sí. eso lógico como negocio? O sea, es que al ver que puedes disminuir más tus costos, porque eso fue lo que siguió sucediendo, ¿no? Puedes disminuir más los costos, cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Y esa fue la cosa, o sea, entonces no necesito tanta infraestructura para desarrollar una carrera, porque obviamente los estatus de educación bajaron, me pongo yo mi instituto, mi universidad. Y eso fue algo que aquí hay algunas personas de algunas ciudades, pero yo puedo hablar acá por la ciudad en la que vivo, en Guayaquil. Uh -huh, uh -huh. Yo, cuando estaba la pandemia, antes que empezara la pandemia, solo había en la Universidad Católica fisioterapia, ¿ya? Y Ya. había cada 4 o cada 2 años, habrían en la estatal fisioterapia. Ah, ya. Ahora, Interesante. ¿Y ahora qué pasa? y ahora, ¿ya? Ahora, la Ecotec abrió universidad, la carrera. Y ojo, Como licenciatura. licenciatura, pero no tiene ni siquiera director de carrera. Ya. O sea, estás escuchando, no tiene la primera promoción, no siquiera tiene director de carrera en en fisioterapia, ¿ya? Es la Claro, misma qué tema de locura. medicina. Entonces, ¿qué malla tendrá? ¿Ya? Dos, el tema de los institutos, ¿ya? El instituto comenzó a desarrollar tecnologías que Andrés y yo pensábamos que se habían abolido y que ya no existían las tecnologías, pero ahora resulta que existen las tecnologías y que el graduado en tecnólogo se puede quedar como tecnólogo o estudia 2 años más y ya es licenciado, Claro. ¿ya? Y bueno, hay que entender que la ley ahora les faculta para que seas, esto hablamos, ¿te acuerdas? Que la Ajá, tecnología es tercer nivel, ¿no? sí, En Ecuador. en Ecuador, sí, ¿Ya? en ¿Ya? Ecuador. Ah, Entonces, abrieron allá donde tú dices. en ITB se llama la ¿Ya? universidad donde están dando tecnologías y también el tema del metropolitano, Ujú, ujú. Universidad Metropolitana, la UNEMI, que es la de Durán. Entonces, ¿en qué momento, en cuestión de 2 años, comenzó a existir la demanda de carrera de fisioterapia en 5 universidades? En 2 años, Ya. ¿ya? No sé si alguien más Cuando de Ecuador viene sepa 20 dónde más se años, abrieron. claro, o sea, Claro. cuando tienen 20 años siendo solo una universidad que daba la carrera de terapia física en Guayaquil. Y en 2 años salieron 5 universidades que daban la carrera. ¿Qué Qué pasó, pues? locura, claro. Ahora, aquí en Quito se Ajá, abrió en una universidad, es en la internacional, y abrieron ajá. toda una facultad de salud, o sea, medicina, odontología, Claro, porque fisioterapia. la Esto hicieron internacional era de algunas negocios. universidades, Eso ¿ya? te iba a decir, la internacional era de negocios, tengo entendido. Ya, claro, claro. Pero bueno, ya, abrió ahí. Sé que tuvo la UTPL y ahora no sé, en Bolívar, bueno, en Bolívar, en Guaranda, abrieron y no estoy seguro, por eso digo acá, si alguien sabe, no sé si abrieron justo el momento que empezaba la pandemia o antes de la pandemia. Un poquito antes abrieron esa universidad también. O sea, hoy tenemos universidades que ofertan pregrado y que ha crecido en pandemia exponencialmente. Y claro, estamos hablando de, oye, loco, pero no era negocio. Claro, no fue negocio al principio, pero Claro. adivinen qué pasó. Esto es súper fácil, o sea, yo no entiendo, o sea, a veces creo que no analizamos las cosas como un poco más. ¿Qué te Más dejó la pandemia? atrás. ¿Qué te dejó la pandemia? Gente fallecida, gente enferma, punto. Hablando de salud, Ujú. ¿ya? Eso te generó la pandemia.
gente fallecida, gente enferma. ¿Ya? Eso es como el wow en salud. Y otra cosa más, sistemas colapsados de salud con gente más enferma que ya estaba enferma, pero ahora está más enferma. ¿Ya? Entonces, como algo, creo que Jorgito la otra vez estábamos hablando, decía, no, pero es que ahora como por cada enfermo se necesita tal número de médicos, por cada enfermo se necesita tantos rehabilitadores. Claro, entonces, yo tengo dinero. Bueno, entonces, como ya ven más enfermos, entonces démosles más profesionales. Venga, voy a crear una universidad más, o venga, voy a crear otra facultad. O sea, ¿no les parece que hace muchos años no existían carreras tan, o sea, no se armaba tan fácilmente una carrera universitaria? Y de pronto en pandemia, o sea, tenemos ya ahora más universidades que ofertan la carrera de fisioterapia. Así es. Y esto es una locura, o sea, es como algo está pasando. Y claro, la gente dice, no, pero es que sí necesitamos, y es que la gente quiere estudiar. Brother, quiere estudiar. A la gente, no sé si se han puesto a ver ustedes acá de las 28 personas, ¿cuántos tienen un trabajo real apegado a la ley? ¿Cuántos de ahorita ustedes tienen un trabajo en donde están asegurados, en donde cumplen, ni siquiera con el sueldo bien o mal, eso no importa, pero que están pegados a la ley, que trabajan 8 horas, que tienen las vacaciones? Seguro, ¿Cuántos de vacaciones. ustedes tienen eso? O sea, y si tú te pones a hablar con los estudiantes o con la gente, con los colegas, o sea, hay una cantidad de desempleo súper fuerte. Sí. Entonces, es una locura pensar que esto es una opinión, vuelvo y repito, es una locura pensar que la educación tiene un toque, a lo menos en este país, tiene un fin de ser más lucrativa para la gente. Es más lucrativa para los dueños, brother. O sea, la salud es un negocio y eso, la educación es un negocio que muy pocos monopolios la están manejando y que básicamente importa de acuerdo a números y no a calidad. Y esto es así de simple. Y ya vamos a hablar de los posgrados para que entiendan. Claro, porque esa fue, ok, si es que sabemos que había una deficiencia en el pregrado antes de pandemia, ¿con qué cara haces un posgrado, pues? O sea, si es que ya tu universidad está sacando profesionales cagones que no saben nada, ¿con qué cara sacas un posgrado para enseñar qué? ¿Y qué profesores pones a enseñar? ¿Y qué profesores pones a enseñar? Los mismos del pregrado. Exacto. Y eso es lo peor, o sea, cámbiame de profesor. Manda a tu profesora a estudiar cosas reales y no solo PhD para llenarte el curso, para llenarte los puestos. Porque eso fue otra cosa que pasó. Como todo era online, ya pues hago mi PhD así como el Magíster Logroño. Así es. Hago mi PhD para poder ser profesor de posgrado. ¿Y en qué lo hiciste? En educación. Así es. Ándate la mierda. Así, ándate la mierda. O sea, a ver, aquí hay un tema y yo quiero aclarar esto porque por interno alguien hablaba conmigo y me decía, loco, pero es que estudiar una maestría no es malo. Por supuesto que no. O sea, de hecho creo que hoy el Carlos puede entender esto, porque antes de que esté inscrito, antes de que no estudie una maestría, esta parte no la entendías tú. Y brother, todo el mundo que estudia una maestría, primero no tiene ninguna mala idea. O sea, nadie, creo yo, todas las personas, y esto yo quiero aclarar, todas las personas que deciden estudiar una maestría saben cuánto sacrificio hacen. Y esto yo les entiendo. Ahora, que de ahí de pronto tú te das un tortazo y que tu maestría es una tontera, o sea, no es actualizada, lo que sea, ya es cierto, ya yo entiendo que no es culpa tuya. Pero esto no es, lo que vamos a decir no es en contra de los estudiantes de maestrías. Al contrario, o sea, de hecho hay que estudiar, o sea, de hecho yo siempre les he dicho, vean, hay que estudiar siempre. Y claro, ahora, el tema de la maestría, y es que alguien me decía por interno, pero es que no sabes el esfuerzo que hemos hecho. Claro que sé, brother, yo también he estudiado por ahí, yo también he pasado noches sin dormir, yo también sé cuánto es gastar, todos sabemos de eso. O sea, todos los que ya hemos estudiado una maestría, sabemos del esfuerzo que se tiene que correr para eso. Pero ahora
yo solo les decía como, a ver, solo piensen una cosa, les decía, en Ecuador no habían maestrías, no las habían, ¿ya? Entonces, en medio de un caos pandémico, donde la gente se estaba muriendo, donde la gente estaba perdiendo el dinero, donde, hijo de madre, o sea, no podías ni salir, de pronto tienes más tiempo, más inteligencia, menos control, o sea, eres un capo y tenemos 6 maestrías en Ecuador. O sea, brother, nadie se preguntó cómo ¿En qué momento, pues? es normal. Claro. O sea, yo no sé si es que nos olvidamos de la lógica y claro, ahí fuimos. O sea, yo no critico a la gente que está estudiando las maestrías acá, por favor, que quede muy en claro eso. Sí. Pero, Criticamos brother, o a los sea, huevones que la dirigen. claro, o sea, por lo menos seamos conscientes, o sea, y este es un tema, y es un cague, ¿no? El Sí. poder, cómo hace lo que hace, o sea, logra lo que realmente quiere lograr, Ujú, logra que todos nosotros nos pongamos en desacuerdo ujú. y que entonces te pongas la camiseta de la universidad a la cual ahora perteneces, que ni siquiera estudiaste ahí el pregrado, pero ahora Claro. eres la corazón, o sea, hijo de pucha, y no me voy a... Es que Ay, no, es ay, que ahí ay. son las mejores maestrías del mundo. Brother, o sea, piensa un poco, o sea, no te estamos atacando a ti. Si cachas, es como, ¿cómo se formaron esas maestrías? Sí, a eso voy, ¿me entiendes? ¿Y cómo se forman en pandemia? Claro. Y Entonces, el es, interés no es la educación, o sea, ese es nuestro punto. claro, o sea, si es que van a invertir en una maestría, inviertan en algo que tenga por lo menos un poco más de tiempo en el mercado, que tengan la experiencia, que ya tengan graduados, que tengan de referencias, o que por lo menos sepan cuál fue el trabajo detrás para hacer la maestría. Pero no de un momento a otro, con todo el mundo pasó de ser máster a PhD solo para dar, porque pasan así, máster en licenciados en fisioterapia, máster en educación, PhD en ciencias educativas y desarrollo integral. Y Pero ya, suena interesante. obvio, pero que toquen un paciente, pues. No, no han tocado ni un paciente y de repente están dando maestría en cardiología. O sea, hoy, ¿cuántas maestrías tenemos? Yo puedo decir que la No más sé si care... alguien sepa acá, ¿cuántas maestrías tenemos? Aquí en hay, Ecuador, ¿no? Obviamente. hay de rehabilitación cardiovascular, rehabilitación deportiva, O sea, en Guayaquil ya hay maestrías, sí, sí, ¿ya? ¿ya? Y la máscara de Tuca que me salió el anuncio, no sé, esa sí no sé si es que está aquí en Guayaquil, creo que está en Quito, es rehabilitación en UCI. ¿Cuándo, Ah, pues? no, no, en O serio, sea, ay, pero es masterado, verás, es eh, masterado. es masterado, sí, Ah, no, no, ni masterado. idea. O sea, yo sé aquí a grosso modo, por favor, si Ajá. alguien sabe, como a ciencia cierta, yo sé a grosso modo, aquí en Quito tenemos, a ver, 3, 4, 5, 6 Hay maestrías. en, 6 maestrías ya. en geriatría, En pediatría, geriatría, en cardio, en ajá, respiratoria, en deportiva, en terapia manual. en terapia manual. La terapia manual, Indistintamente en varias universidades, sí, ¿no? sí, sí. Pero en Y Quito tienen ya tiempo. ¿mande? En Quito ya tienen tiempo. No, 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 todas estas son pandémicas. Mira, ahí en la central Ah, hay neurológica, cardiorrespiratoria y deportiva. Estas son pandémicas. O sea, estas son, y como te digo, o sea, brother, ¿cómo puedes armar un pensum que demora tanto tiempo en una pandemia? O sea, no me, y ahí vamos al tema otro. Y es que esto es tuvimos más algo, tiempo porque ya no estábamos dando clases. ya, Huevón, ya, porque, y por eso es que están saliendo claro. graduados. O sea, No, como que pero debimos ahora, de tener ahora más, voy al pues. otro tema, para que vean que no es un tema de fisioterapia. Esto es un Ujú. tema más grande, o sea, ni siquiera Obvio, es obvio. lo que yo sé decir. O sea, es que nosotros estamos peleando contra algo que ustedes no tienen ni idea al tamaño que tiene. Vayan y pregunten o conversen con sus amigos, sus compañeros o tus pacientes, que obviamente son universitarios, tienen más o menos de esa edad y ese rango. En todas las universidades, en todas hay nuevas maestrías. No, no en fisioterapia, en general. O sea, hoy todas las universidades en pandemia sacaron maestrías, diplomados, o sea, todas. No sacaron carreras nuevas tanto, porque claro, la gente no estaba ingresando tanto, pero bueno, tengámosle al pana que está egresando, ¿cómo le tenemos? Dale, saquémosle maestrías y saquémosle cursos. ¿Por qué? Porque necesitamos balancear el dinero que estamos perdiendo. Y si ustedes van a ver, esto es un fenómeno, no sé si latinoamericano, pero es un fenómeno a nivel de Ecuador, de todas las universidades,
que ahora hay muchas maestrías, muchísimas más maestrías en todos los ámbitos, no solo en salud, de las que había antes de pandemia. Entonces, vuelvo y repito, y aquí vamos, ¿me entiendes? O sea, volvemos al inicio. O sea, nosotros no estamos, o sea, estamos peleando como por un cuartito, pero realmente el poder fuerte son las universidades. O sea, y a la universidad, esto le duela o no, a todas, no les interesa la educación. Les interesa, esto es un va y viene que ustedes o sea, nosotros no tenemos ni idea de cuánto dinero es el que estamos hablando. Entonces, por supuesto, estas carreras de fisioterapia que no tenía nuevo, lléname ese hueco ahí, hazme maestrías también. Entonces, ¿qué nivel de educación estamos dando a estas personas? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos, no todos, pero muchos guambritos terminan con un ego elevadísimo y yo soy máster y hace más que tú y tengo mi... Y es como, brother, está bien si sabes más que yo, pero no, o sea, la discusión no es entre nosotros, o sea, la discusión va más allá. Entonces, hay muchos temas a tratar, pero esto es lo que realmente pasa y esto es lo que pasó en pandemia a nivel pregrado y a nivel masterazos Sí. en fisioterapia. Todo ha aumentado, pero el dinero se nos ha reducido. Eso te iba a decir, porque o sea, hablando de la parte pública, los sueldos siguen iguales, las condiciones siguen iguales, ¿ya? Ahora, en la privada, ¿cuánta competencia hay actual? O sea, con tanta graduada de fisioterapia, y salen los pelados que recién se graduaron a, chuta, no tengo pacientes, le dejo más. Y es un problema en cadena, ¿no? Entonces, lo de la universidad genera profesionales que no están teniendo resultados, por ende tienen que tener un precio más bajo, esto prostituye la carrera, no hablemos del tema de los auxiliares, ¿ya? Pero sigue dañando la carrera y sabemos que no vamos a cambiar las cabecillas de la universidad, Así pero es. las cabecillas de la universidad tienen que contratar a alguien para que genere estos masterados, ¿ya? Y el tema es este alguien que obviamente se está lucrando porque está dando un sueldo, es que por lo menos haga el esfuerzo, si es que ya tiene el recurso para de la universidad, en generar un plan bueno. O sea, si es que, ya, vamos a abrir un masterado, ¿de qué? Que sea uno, pero que sea bueno. Mételo a Andrés Logroño, que ya tiene su PhD a dar clases, ¿ya? O sea, ¿cómo están creando las mallas? Si es que solo están llenando porque sí para llenar un pensum, o realmente están considerando qué materias van a ser indispensables para esta necesidad. Y Terapia ahora, ancestral. no, no, no. No te convenzo. No, no me convences. No me convences para nada. ¿En cuál fue No, que, no, o sea, a ver, en cuál, ahora tenemos un grave problema, ¿ya? Que es bueno, los propios, los dueños, los duros, el dinero, ya lo solucionó. Venga, Ujú. ya están las maestrías en todas las universidades a nivel privado, a nivel público. Venga, ya tenemos nuevas carreras, listo. Esta barca no se hundió y seguimos teniendo los mismos ingresos. Hermoso. ¿Qué va a pasar en 5 a 10 años con el exceso de profesionales que vamos a tener? Y con profesionales endeudados, porque te genera una maestría. Si ya gastabas 20.000 en la privada, súmale otros 10.000 más para hacer un masterado. ¿Ya? Y de ahí tienes todos los puestos a nivel público en fisioterapia están listos, están, ¿ya? Vendidos. Porque no voy ni siquiera a decir si está bien o mal, pero se les ocurrió la grandiosa idea de que, ay, sí, luchamos contra la salud en la pandemia, todo bien, yo respeto mucho eso, listo, ahora nombramiento para todos. Pregunta, yo tengo amigos que es como, gracias, ve, ya tenemos el nombramiento, y qué bueno, o sea, qué bacán. Eso significa que tu puesto nunca más en la vida va a ser para nadie más. ¿Ya? Y esto pasa a nivel de salud pública, o sea, en Ujú. todos los hospitales públicos e institutos públicos, ¿no? En fisioterapia, en todos están jodidos. Si no, conversen con personas que pertenezcan al sistema de salud público, ahorita están jodidos, no saben cómo despedir a más gente. Ah, entonces a este man adelantémosle la jubilación, este man veámosle, hagámosle llamado de atención, pero básicamente ahora, como
hubo una falta de personal de salud en la pandemia. Claro, se contrató muchísima gente y ahora tenemos un exceso de personal de salud, pero todos ya tienen contratos. No hay cómo despedirles. Listo, brother. O sea, les estoy diciendo, al trabajo, al público, ustedes no pueden aspirar. Y si aspiras, por ahí es por alguna palanquita, alguna cosita, un golpe de suerte y está todo bien. Entonces eso, básicamente el fisioterapeuta se olvida. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa a nivel, yo quiero ser docente? Brother, esto está más que completo también. ¿Tú crees que van a soltar la papa a la gente que está ahí? Imposible. No. ¿Ya? Eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa gente tampoco, brother. Esos son los otros 10, 20 panas que dijeron que nunca iban a pertenecer y ahora pertenecen y están bien sentados Y está bien sentado sin y tocarle a un ahora paciente y entonces desactualizado. tampoco la van a sacar. ¿Ya? Ajá. Perfecto. Tampoco tienes trabajo ahí. ¿Qué te toca? Dale, pongámosle un nombre bonito. Emprender. Y romantizamos cosas que están mal. O sea, emprender. Hay muchísima gente que no tiene trabajo. Y entonces empiezas con el consultorio en la casita, que yo no lo veo mal. O sea, mal es el que hemos El que, permitido que no veamos cosas que realmente son un problema. Y ahora muchísima gente no tiene trabajo y en 10 a 20 años muchísima gente va a tener menos trabajo. así es. ¿Ya? Y esto es lo que va a pasar. Entonces, a lo menos que, no sé, venga ahí alguna otra pandemia, qué sé yo, y necesitemos más personal de salud, no sé, me estoy inventando. Pero mientras las universidades sigan creyendo que mientras más carreras hay y mientras nosotros sigamos creyendo que en la universidad que yo estudié es la mejor del mundo y tú eres un idiota porque no estudiaste en esa universidad y nos peleamos y básicamente el poder está haciendo lo que debe hacer. Si Claro, dejando cachas, que que es jugamos al pelearnos entre tonto. nosotros, Ujú. pero no realmente ver el problema. Entonces, esto es lo que va a pasar. Esto es del grosso modo a corto plazo. Esto es una visión muy mía. Como les digo, todo lo que se ha dicho acá es una opinión, pero esto es lo que se está viendo. Entonces, ¿qué nivel de educación tenemos? ¿Y qué nivel y qué aspiraciones laborales vamos a tener? Así es. Y ese análisis que Andrés hace de lo público, lo universitario y lo privado es real. Y la gran mayoría de población de fisioterapeutas está con este tema de emprendimiento. Y bien o mal, emprende. Es durísimo. Es durísimo. O sea, Así es, así es. saca adelante sin presupuesto, regala el trabajo para sacar un nombre, entonces hasta que llegas a un punto que puedes sustentar y poder generar algo de trabajo, ¿ya? Entonces, qué es lo que queremos llegar con esto? Es un abre ojos de que no todo lo que brilla es oro, Así es. que hayan masterados actuales accesibles aquí en el Ecuador. Yo personalmente no cogería ni uno aquí en Ecuador, ¿ya? Porque no van a sumar uno en la educación ni un poco, ¿ya? No va a sumar en el tema curricular, porque a los lugares donde estás yendo a aplicar trabajo, no les interesa eso porque ya están los puestos listos. Entonces, yo siempre he preguntado, ¿para qué? Y aquí Así es. Andrés me dice que yo no entendía cosas del masterado, del esfuerzo. Sí, es verdad, pero yo hasta el día de hoy que estoy haciendo un masterado, como yo trabajo por mi propia cuenta, el masterado me va a servir para a quién sorprender a mi jefe. Exacto, O sea, yo exacto. soy mi propio jefe, o sea, O sea, yo lo hago exacto, tú porque, lo haces porque, exacto, porque realmente te gusta estudiar. exacto, porque me gusta estudiar, pero realmente lo necesitaba, lo podía haber aplazado para un futuro que esté más tranquilo, sí. Así es, Y ese así es mi es. tema ahorita con el masterado, o sea, hubiese preferido hacerlo Me haces de acuerdo dos a años una después. chica que me escribió y me Ajá. dice, oiga, quiero que me dé un consejo. ¿Estudio o no Ujú. estudio un máster? No, yo Entonces, simplemente, a ver, tú dices no. mira, Ustedes, gente, ¿qué dicen? Así, yo, o sea, les llega este mensaje a todos ustedes de manera muy personal y les dicen, oye, en serio, yo quisiera saber tu opinión porque estoy perdido. ¿Me recomiendas hacer una maestría? ¿Sí o no? Irme a otro país a hacer una maestría, sacrificar, obviamente, mi tiempo, mi dinero. ¿Hacer una maestría? ¿Sí o no? no, trabaja, espérate, y cuando estés listo, no, cuando sea más adelante, haz la maestría.
Que tire una moneda. Ojo, eso es lo que yo siempre digo. Por si acaso. ¿Ustedes qué le dirían? Sí, no, por la anécdota. ¿Qué va? Esta es la mejor respuesta. A ver, o sea, si es que mamito y papito te van a pagar el masterado, Por la anécdota. Vaya al masterado y disfrute todo ¿Ustedes lo que qué quiera. aconsejarían a otra persona? ¿Estudiar o no estudiar una maestría? Yo no, a todos les digo que no. Loco, ¿y por qué estudias, pues, entonces? Yo siempre te digo, ¿por qué estudio? Porque tengo una beca y me salió la oportunidad. Y era ahorita o nunca. Así de fácil. A ver, yo ahí soy un poco más flexible. Aún sigo queriendo creer esto. No sé, llámenme como me llamen. Yo aún sigo creyendo. Y no, y creo que siempre voy a seguir creyendo que el estudio en base a títulos, lamentablemente, sí es necesario, ¿ya? Pero mi consejo fue si vas a estudiar porque crees que vas a tener más trabajo, no lo hagas. Si vas a estudiar porque quieres aplicar para un puesto público o docente o tienes la oportunidad, no le dije la palanca, sino la oportunidad de conseguir un trabajo ahí, perfecto, anda y estudia, ¿ya? Y si vas a estudiar porque en serio quieres estudiar, porque en serio quieres saber más, perfecto, anda y estudia, pero ahí sí averigua muy, muy bien qué vas a estudiar. Entiendo, claro. ¿Ya? Pero que estudiar una maestría te hace más que el resto. No, por favor, o sea, yo hoy tengo tahuambras que veo que másteres ni sé cómo y son hasta algunos profesores y algunos fueron pasantes míos y vienen a contarme que ahora les tratan mal. O sea, es como, brother, ¿no te acuerdas? O sea, yo sé cosas, así como, no, o sea, nunca puedes creerte más que alguien por un título. Y si te crees más que alguien o un ser superior por un papel, en serio, anda al psicólogo porque tienes full problemas de personalidad, seguramente hay muchas inseguridades ahí, en la niñez saben decir que ahí hay problemas, vaya y averigüe, en serio, vaya y coja terapia, porque eso de andar tratando mal a la gente y de menos por un cartón, no tiene nada que ver, o sea, eso no está bien, muchachos, y a la gente que se deja tratar así, muchachos, no se dejen tratar así. Sí, o sea, no se dejen tratar así por su juego. No te dejes tratar así. Eso está muy mal. Sí. Eso, ¿qué más? ¿Qué más, Carlitos? Cambia de cara, que le veo ahí medio. Nada, tú sabes que cada vez que hablamos de estos temas universitarios, y lo peor que ahorita estoy yendo a mi ex universidad, lamentablemente. Pensé que a tu ex, yo iba a decir, Carlos, esta no es un momento para conversar de estas cosas, estamos acabando. Yo no soy tóxico, una vez que digo, se acabó, se acabó. Pero no, ahorita peor que estoy yendo a la universidad a hacer trámites por este tema del masterado, con más odio voy a la universidad, porque uno entra y no ha cambiado nada. Nada. O sea, no, pero ya hay profesores con máster, no seas al huevo. Huevones. Así. Siguen siendo los mismos huevones. Y lo más chistoso, el único cambio, un ex compañero. La secretaria. El ex compañero más vago de todos, ahí está de profesor. No sé por qué me suenan historias similares a mí. Sí, eso, no, terrible. Pero bueno. Entonces, gente, eso ha pasado en pregrado, eso ha pasado en el máster, pero también viene la parte, no sé si sirva de consuelo, pero esta es la parte que también está pasando a nivel, como yo les digo, o sea, estos problemas son mucho más grandes que en fisioterapia, o sea, son muchísimo más grandes, o sea, lamentablemente la educación no tiene un fin, o su principal fin no es la educación, no la es, o sea, entonces el problema va mucho más allá que en la carrera de fisioterapia, ¿ya? Y esto está pasando, yo creería que a nivel latinoamericano, no lo sé, pero a nivel Ecuador, las universidades hoy están ofertando muchas más maestrías, 2x1, que ven y estudia en esta mejor universidad, o sea, estas cosas están pasando y esto es lo que va a pasar. Y claro, va a haber un colapso no solo en fisioterapia, en 10 años más o menos, creería yo, ¿no? Esto no es un estudio, en 10 años yo creía que va a haber un colapso de muchas carreras, porque
porque adivinen, estamos en Ecuador, un país súper pequeño, con la mayoría de gente de escasos recursos, con más del 70% de población adulta sin trabajo legal. Entonces, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Se entiende eso? Entonces, no sé si eso sirva de consuelo, pero no es en fisioterapia. O sea, hay que quitarse esa moneda de solo a mí me pasa. No, no. No. Pasa mucho más allá O sea, de lo que estamos imaginando. no sé, es rara esta transición. Obviamente todos estos 2 años que hemos tenido han sido altos y bajos, pero no sabemos el impacto verdadero que esta pandemia ha tenido en todos, ¿no? O sea, algunos han podido lucrar, otros han podido crecer, otros han podido evolucionar, otros han podido cambiar completamente su rumbo para seguir adelante, pero lamentablemente la educación ha seguido el mismo rumbo, que es el mediocre que ha tenido en la actualidad, sino que se ha potenciado esa mediocridad. Entonces, en resumen, no estoy en masterado. No, sí estudien, sí, sí Pero, no estudien. Y lo pero más sí, importante es que hay salud. mira, lo Hoy, más, pero o sea, sí, hoy los noto, no sé si es mi impresión, pero hoy los noto así, todo apagados, callados todos, como esto es una basura, mejor, brother, no, hay muchas cosas lindas, salgan a hacer ejercicio, hay salud, como dice Asdrúbal. No, pero bueno, son temas que no, o sea, a lo que yo quiero es que entiendan que no es un tema que le pasa al Carlos, no es un no, tema que le pasa a la Diana, a la Asdrúbal, a la Albita, a la Anabel, o sea, es un tema, primero que hay que sacarse la moneda del, ¿por qué a mí? ¿Ya? claro. Entonces, Es hay un que millón de casos. y a partir de eso van a poder buscar una solución. Que, Claro, claro, la solución no las voy a dar porque no las tenemos. O sea, cada no, uno tiene que buscar las soluciones desde su trinchera, decía mi abuelo. así es. Y es, Pero ahí está cagado, o sea, busquen o sea, es que soluciones la única solución, éticas, brother, éticas. la única solución es emprende y ser el mejor emprendiendo. Pero no vas a cambiar el sistema. Ya, bueno, pero emprende de manera ética, no te vendas. Obvio, obvio. Eso es lo complicado, estar en esa línea de no prostituir y ser el que pone coping, masajes reductores y todas estas cuestiones, ¿no? Claro, claro. Entonces, Yo ayer tuve una, les cuento así una anécdota súper, ayer tuve una evaluación nueva, así súper rápido. Una chica con dolor de espalda que ha tenido escoliosis y el traumatólogo dijo que no vuelva a usar, que no vuelva a alzar peso porque eso le daña la columna y que vaya a hacer terapia. Y la chica hace gimnasio desde hace 2 años y se metió al gimnasio por temas emocionales y ahora está muy, muy bien. Y evidentemente ayer fue muy, muy triste porque le prohibieron el gimnasio. ¿Te duele la espalda? Un poco. ¿Cuándo te duele? Cuando cargo demasiado. Soluciones, anda al gimnasio. Pero me dijeron que no, anda al gimnasio. ¿Y necesito terapia? No. Y de ahí, bueno, ya se fue, todos felices. Y de ahí me quedé y dije, la plena estoy fallando como dueño. O sea, el negocio se me está cayendo. O sea, es que, hubiese dicho 10 sesiones de ultrasonido y nueva evaluación con no, traumatólogo. pero ¿sabes qué? Mira, y a mí lo Ahí que me, fallé. mira, lo que a mí me pasa, ya me llega ese paciente que claramente no necesita terapia, ¿ya? Pero sí necesita hoy, lo que creo, por esta situación que genera el médico, es que necesita por lo menos ese acompañamiento en esas 2 primeras semanas, Sí, sí, no, yo entiendo, o sea, pero a ¿ya? lo que voy es, En- qué difícil es no venderse, ¿me entiendes? claro. O sea, claro, y de ahí que bueno, si le puedes hacer unas 2, 3 de educación o acompañamiento, está bien, yo estoy Exacto. de acuerdo, ajá. Ajá. Pero, brother, no necesita terapia. Entonces Pero yo decía como, entonces, entonces le dices que no necesita terapia, pero después ella está convencida que tienes ese problema y va no, donde no, claro, o otro sea, huevón y le dice, no, es que sí necesitas porque tienes el sacro rotado, entonces te tengo que poner el ultrasonido para que afloje y yo pueda venir a moverte. Ándate a la mierda. claro, hay muchas cosas, ¿no? Pero a la gente que va a emprender, a mí yo detesto la palabra emprender porque detrás del emprender hay mucha gente que le votaron, mucha gente que está luchando por llevar el pan, mucha gente que se quedó sin trabajo, y romantizamos esta palabra emprender, pero desde mi punto de vista, pero la gente que va a empezar su negocio de fisioterapia, mucha fuerza
de carácter, full fuerza de carácter, porque van a encontrar en el camino, en serio, muchas oportunidades de venderse mal, Sí, muchísimas oportunidades de venderse mal. Y yo no juzgo, de hecho, cada uno tiene su realidad, pero en serio, cada uno tiene como sus necesidades, unos más grandes que otras, pero nada, full fuerza de voluntad, muchachos. Traten de venderse lo menos posible y a un costo extremadamente alto, porque en el mundo laboral van a encontrar un millón de cosas raras, de chanchullos, de acuerdos, de tratos, y ninguno es por el beneficio del paciente, o tiende a ser que ninguno es por beneficio del paciente. Y más aún con tanta oferta y demanda que existe de la carrera. Así que eso, Carlitos. sí. Entonces, decepción completa. Váyanse a reflexionar, vayan creando estrategias. Si es que van a estudiar algo, no estudien masterados en fisioterapia, No estudié por las estudien, huevas. sí, no, o sea, estudien, pero estudien contabilidad, estudien redes Bruto, estudié sociales. contabilidad. Oye, o sea, si es que si es que lo único que te toca es emprender, ¿eh? ¿Ya? No te Ah, toca, bueno, ya entendí el o sea, contexto. Es que no sí, dice sí, del contexto, pues. es que, o sea, docente no vas a ser. Trabajador público tampoco vas a ser. Entonces te va a tocar ser emprendedor. Entonces, si es que O tú estás, pertenecer a una red de salud privada, tipo todas estas aseguradoras privadas. Bueno, está bueno reventarse y ganar muy poco sueldo. allá cuando los que quieran. Yo les hablo, si quieren invertir Allá, en allá. allá esos manes. Si es que No, quieren no, es bien salir complejo. adelante, Es bien complejo. desarrollen otras habilidades que no sea fisioterapia. O por lo menos si es que van a meter un masterado, que el masterado sea afuera. Masterado en temas ancestrales. Brother, solo vos no quieres eso. Chutacates que la gente estamos apoyando y vos no quieres eso. Hueva, yo Te ya soy falta Andrés. tener la mente más amplia, brother. No, no, no. Nada. Oye, Andrés, si yo soy Master Reiki, loco, yo siento las energías y las paso por la mano. Ay, qué lo máximo. Ya está, muchachos. Eso es todo. Cosas más, Carlitos. Nada, cosas más. El curso en agosto 6 y 7, Andrés Logroño en Guayaquil. Así que si están en Ecuador, porque pueden pegarse un viajecito acá a Guayaquil, ver a Andrés comer encebollado con pan en vivo y en directo. Cierto que eso me mandamos la primera vez. No No, me y gustó, de hecho. cada vez A que ver. vengas de entrada, A encebollado ver, con cosas pan. del curso, muchachos. Va a ser un curso súper clínico. O sea, realmente hay un millón de patologías en hombro, y muchas las percibimos. Claro, siempre nos quejamos de los diagnósticos, como, el man viene sin diagnóstico, cosas así. Pero claro, no sabemos tampoco nosotros evaluar. Entonces, full clínica, van a saber hacer diagnósticos diferenciales porque hay muchos dolores que van referidos al hombro y no son del hombro. Ujú. Van a haber casos reales. Sé que estamos a punto de conseguir un paciente real también, así que va a haber una demostración de la evaluación. De la evaluación, no piensen que va a ser un tratamiento porque va a ser una evaluación nada más, pero les va a dar el camino. Van a usar terapia manual, sí, por supuesto, en muchísimas patologías de hombro porque la evidencia lo sustenta bastante bien y van a saber cómo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. ¿Qué Que terapia creo que manual? eso es el tema de vamos a llevar el curso, o sea, de todo lo que se lee, porque a veces no hay mucho tiempo, a veces no hay mucha experiencia tampoco, y a veces no tienes esta experticia, lo vamos a hacer súper práctico. O sea, como muchachos, esto es así, 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 esto se puede hacer, estas son las opciones de manejo, estas son las opciones de ejercicios, y este va a ser el caso real y estos son los otros casos que hemos tenido. Así que eso, gente, no se pierdan y nos vemos en Guayaquil. Nos vemos en Guayaquil. Tenemos el sorteo. Vayan a participar en el sorteo en la página de Andrés o en mi página. Y aprovechen la inscripción temprana y la promoción en pareja. Eso se va a mantener, pero necesitan a su pareja para Pero ir consigan al pareja. curso. Pero consigan pareja. Consigan pareja, que Guayaquil hace frío. Así que mejor estar acompañadito. Gente, prendiendo las cámaras, que ahorita va a parar la grabación para tomar nuestra